Muy buenas tardes, señoritas, señores, desde Arequipa, Perú. Hoy sábado 8 de agosto 2020, Guillermo Sosa Calderón, con el auspicio del Centro Federado de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez. Bien, amigos, amigas, la semana pasada, el sábado, habíamos desarrollado las causas modificatorias de la responsabilidad penal y nos habíamos quedado en las agravantes de responsabilidad penal. Y les había dicho que esas agravantes tienen que ser vistas desde 4 puntos de vista. Un primero, respecto al legislador, que utiliza las condiciones que agravan la responsabilidad para construir las diferentes modalidades en cada uno de los delitos que están establecidos en los títulos, capítulos o secciones que tiene como estructura nuestro Código Penal. Un segundo grupo de agravantes van a ser aquellas que están en los tipos penales, aquellas que incrementan la pena y que pueden estar, como digo, en el propio tipo penal o también en dispositivos siguientes, como es el caso, por ejemplo, del artículo 185, que tiene las condiciones agravadas en el 186, lo mismo el 189 con el 188, que son concordados para establecer cuáles son las agravantes, que ocurre también en el caso de los delitos contra la libertad sexual, de los artículos 170 al 175, cuyas agravantes mucho más severas están establecidas en el artículo 177 y que con sus particularidades funcionan para cada uno de esos tipos penales. Entonces, ese es un segundo grupo. Y un tercer grupo ya son las agravantes que han sido incorporadas en el año 2013 en el artículo 46 de nuestro Código Penal para establecer en el inciso 2 una serie de circunstancias que solo sirven para llevar el marco punitivo al tercio superior o al tercio medio, ¿no? Entonces, ese tercer grupo de circunstancias agravantes. Y un cuarto grupo, el que nos quedó para desarrollar el día de hoy, se refiere a las agravantes cualificadas que se pueden utilizar para cualquier delito e incrementan severamente la pena hasta el 50% por encima del máximo legal. Entonces, esas son las circunstancias que habíamos determinado en los minutos finales del sábado pasado y que ofrecimos continuar el día de hoy, y es lo que vamos a hacer. Entonces, habíamos determinado primero el artículo 46A incorporado al Código Penal, que tuvo como precedente, dije, la ley de la doble pena. Para los que no estuvieron el sábado pasado y los que estuvieron también, para que lo recuerden y tengamos el contexto en el cual vamos a desarrollar el tema, ¿verdad? Entonces decimos que en 1997, cuando nuestro Estado estaba en una lucha militar contra Sendero Luminoso, se descubrió que algunos integrantes de la Policía Nacional fueron o eran sorprendidos participando como autores o cómplices en delitos de lo que hoy conocemos como crimen organizado, bandas que se dedicaban a ciertas clases de delitos. Entonces, eso enfureció naturalmente a la representación nacional y se promulgó una ley llamada Ley de la Doble Pena. Y esa ley de la doble pena lo que buscaba era recoger un sentimiento negativo de la sociedad en contra de este personal que, traicionando la función de confianza que le entregaba el Estado, pues todas las artes y los conocimientos obtenidos a lo largo de su instrucción en las escuelas de formación, tanto de oficiales como suboficiales, y en su trayectoria ya laboral, pues todos esos conocimientos que debían servir para dar seguridad a la comunidad lo empleaban en contra de ella. Entonces, ese enfurecimiento tuvo naturalmente un regocijo
ciudadano y se determinó que a todo efectivo de la Policía Nacional que fuera sorprendido como autor o partícipe de cualquier delito, se le imponía la doble pena, independientemente de si estaba en situación de actividad, disponibilidad o retiro. Y dijimos también que aquí había ya posteriormente un gran problema que había sido visualizado en tanto ya con el correr de los días la comunidad jurídica va a tener que determinar si ese dispositivo es conveniente, se respetan los principios que en el derecho penal rigen la incorporación de normas de naturaleza punitiva. Y recordamos con ustedes que en un primer momento se determinó que no era correcto, no era adecuado que para todos los delitos se pudiera aplicar esta ley de la doble pena, porque entonces estábamos encontrando una incompatibilidad en el espíritu de la norma, porque claro, cuando usted quiere determinar una extrema responsabilidad en un policía que ha traicionado su nivel de confianza con la sociedad, se entiende que hay una ventaja que el policía va a utilizar en contra de la sociedad al integrar las bandas armadas o bandas delincuenciales o delictivas. Entonces, si esto es así, en todos los delitos no se vislumbraba esa situación, simplemente era un tema general para todos los policías y para todos los delitos. Entonces se empezó ya a distinguir que habían figuras en las que no había ninguna ventaja del policía y por tanto si no había ninguna ventaja respecto a los conocimientos obtenidos en su etapa de instrucción, ni tampoco durante su labor policial, ¿por qué tendría que sufrir una doble pena? Entonces empezamos a cuestionar la norma porque encontrábamos estas incompatibilidades. Y una segunda, también profunda, se refiere a la situación en la que se encontraba el policía. Nuestra entidad policial determina de acuerdo a su norma que el policía está en tres situaciones y su ley así lo establece: la situación de actividad, la situación de disponibilidad y la situación de retiro. La primera es aquella que le da al policía el establecimiento de funciones, de facultades y de atribuciones para desempeñar y cumplir la finalidad fundamental que establece el artículo 166 de la Constitución. Luego la segunda es la situación de disponibilidad. La situación de disponibilidad es tal en la que el agente policial está apartado temporalmente del servicio policial, apartado en ese tiempo hasta por 2 años, y que en mérito a su propia solicitud o a una orden judicial o también debido a una medida disciplinaria por una falta administrativa grave que luego de un proceso administrativo sumario le haya concedido esa condición. Y la tercera, la situación de retiro, en la que el agente policial también está apartado definitivamente del servicio activo y también a su solicitud o por disposición judicial, por imperio de la ley o por una medida disciplinaria. Cuando hablamos de imperio de la ley nos referimos a aquellas situaciones en las que el policía deja la situación de actividad por cuanto ha cumplido, por ejemplo, el periodo o el tiempo de servicios que está establecido para su grado, o ha cumplido el tiempo de servicios máximo que se permite para que el personal policial siga en actividad. A eso le llamamos imperio de la ley. O también cuando se sucede una medida disciplinaria administrativa sumamente grave que según su reglamento establece que la sanción es el pase a situación de retiro. Entonces, la gran pregunta que se hacía era si también los que estaban en disponibilidad y retiro debían asumir esta doble responsabilidad. Y la respuesta
era positiva y se entiende porque, claro, si el policía ya está en retiro, sigue conservando los conocimientos y las artes que ha aprendido tanto en su nivel de instrucción como en su actividad laboral, pues se justifica que eso sea así. Entonces, en esa situación se justifica que las personas que integran la entidad policial pudieran ser pasibles de esa situación, pero seguía subsistiendo el tema de si era para todos los delitos o no, y ahí sí que había discusión. Bueno, y luego se presenta una tercera situación de discusión en la medida que se descubre que efectivamente no son solo los policías los que están involucrados en actividades delictivas o los que aprovechan su condición de tal para involucrarse en delito. También lo van a estar los funcionarios públicos o servidores públicos de todos los niveles y también los miembros de las Fuerzas Armadas involucrados en igual naturaleza de acciones. Y entonces la pregunta sería, ¿por qué solo al policía? Y eso entendido, se establece que efectivamente aquí se estaba lesionando un gran principio, como es el principio de igualdad, porque no se estaba tratando con la misma manera, de la misma manera a todos aquellos que están en la misma condición y sin embargo solo al policía se le hacía frente a una ley tan severa que le determinaba, como hemos dicho, doble pena que le correspondía al autor o partícipe común. Esta situación analizada en esos momentos también mereció, ya no en este punto, sino de acuerdo al principio de igualdad en otro ámbito de la actividad policial. Y recuerdo mucho que la Defensoría del Pueblo, en esa coyuntura donde se analizaba si en verdad el principio de igualdad se estaba lesionando, la Defensoría del Pueblo eh, descubrió, bueno, entre comillas, ¿no es cierto?, descubrió que en el Código de Justicia Penal Militar Policial existía un tipo penal que sancionaba la homosexualidad. Era un delito que merecía una pena privativa de libertad. Entonces, ese tipo penal determinaba que era delito cuando un servidor policial, dentro o fuera de las instalaciones policiales, realizaba actividades homosexuales. Entonces, ese tipo penal mereció un estudio, repito, de la Defensoría del Pueblo, y a mérito de ese estudio se hizo un informe defensorial, un libro pequeño pero muy ilustrativo, en donde efectivamente la Defensoría del Pueblo establece que ese tipo penal estaba lesionando el principio de igualdad. ¿Y cuál era el núcleo de ese análisis? Por cierto que la Defensoría del Pueblo allí no analizó las situaciones aleatorias a esa actividad, a esa situación. Simplemente se dedicó a ver si en verdad se estaba respetando o no con este tipo penal el principio de igualdad. ¿Y cuál es el razonamiento de la Defensoría del Pueblo para llegar a esa conclusión? Decía, por ejemplo, quiere decir que si las prácticas homosexuales dentro de los establecimientos policiales o militares o fuera de los mismos es delito, y sólo así es delito, entonces quiere decir que, a contrario sensu, las prácticas heterosexuales están permitidas. Quiere decir que si en una comisaría encontramos al capitán con la capitana en actividades sexuales, está permitido. Y en tanto solo está prohibido y es delictivo si están dos capitanes.
Entonces, claro, con ese razonamiento no queda duda que efectivamente hay no solamente el principio de igualdad, decía la Defensoría, sino también se está atacando, o es un tema de discriminación en momentos en donde ya se empezó a manejar los derechos desde otros puntos de vista con los extremos al que hoy hemos llegado y se sigue debatiendo este tipo de situación. Y eso dio lugar a que luego el Congreso de la República emitiera una norma excluyendo la homosexualidad del Código de Justicia Penal Militar. O sea, dejó de ser delito tan solo porque se descubrió que no se estaba respetando el principio de igualdad. Entonces, miren ustedes el nivel de respeto que ya se tenía al principio de igualdad y luego entonces lo vamos a aplicar aquí. Y entonces cuando ya se descubre, a mérito de esto que les estoy contando, se descubre que efectivamente al no punibilizar a los demás funcionarios que incurren en lo mismo y solo el policía, se estaba infringiendo el principio de igualdad. Razón por la cual esa ley de la doble pena quedó en desuso y no volvió a utilizarse. Pero el problema seguía. El problema seguía y como hemos dicho, ya no solamente eran los militares, eran los policías, también eran los servidores públicos y funcionarios públicos de los diversos niveles de gobierno del país, en delitos que tenían que ver con peculado, con malversación, con cohecho, en fin, todas las modalidades que conocemos de los delitos contra la administración pública. Y entonces, como el problema seguía, lo que hace el Congreso es aglutinar todas estas situaciones y crear un tipo penal para incorporar el artículo 46A y establecer en él que todo funcionario o servidor público o integrante de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas que utilice su cargo, que se valga de su cargo para cometer un delito, va a merecer el 50% de la pena adicional al máximo legal que corresponda al autor común, ¿no? Entonces, dicho así, da la impresión de que efectivamente se va a determinar una punibilidad extrema a la gente que utiliza sus cargos, sus posiciones en el Estado para delinquir. Y como todos entendemos, esta sabia decisión del Congreso de la República fue aplaudida por tiros y troyanos y muchos comentarios positivos en la televisión de aquellos que promovieron esta norma, la explicaron y dejaron claro que el Estado, a través del Congreso de la República, no iba a permitir actos de corrupción y que se iba a sancionar con todo el peso de la ley, y este era el peso que se le asignaba a la norma. Muy bien. Entonces, así en la norma, yo dije el sábado pasado que yo considero, en mi punto de vista personal, naturalmente, que esto es simplemente otro acto de demagogia de un Estado representado por un gobierno que solo le interesa la motivación política, porque más allá de esos aplausos generosos de un pueblo agradecido a una representación nacional que vela por los intereses del país, sanciona una ley que, llevada al caso concreto, no funciona. Y no puede funcionar, porque el problema no es la ley. El problema no es que estamos en contra de la finalidad o de la función legisladora del Congreso. Lo que acá se discute es que si el Congreso está en condiciones de sancionar la ley que él quiera, la ley que la representación nacional quiera, o está limitado por el respeto a ciertos principios del derecho. Nosotros que pertenecemos a la comunidad jurídica, naturalmente vamos por el segundo objetivo, es decir, no se sancionan las leyes simplemente porque queremos aplausos. Bueno, y si quieres aplausos, sanciónala bien, pero en este caso no ha sido así. En este caso se ha sancionado una norma que no puede aplicarse, por tanto, esa demagogia hace
que esa norma esté ahí y para algunos casos servirá, pero no en la medida que fue presentada. Y decimos, por ejemplo, ¿no? Si un alcalde en funciones o un gerente municipal sustrae dinero que pertenece al Estado, no hay duda, ha utilizado su cargo para cometer el delito y tendría que ser pasible de esa aplicación del artículo 46A, que es una agravante cualificada en la medida que permite imponer una pena del 50% por encima del máximo legal. Mire usted la gravedad. Sin embargo, cuando ya vamos a aplicar, a intentar aplicar esa norma, nos encontramos con una sorpresa. Primero que ese acto del funcionario de apropiarse de bienes del Estado ya es un delito que está establecido en el artículo 387, llamado peculado, ¿cierto? Peculado nos dice que es tal cuando un funcionario, servidor público, se apropia o utiliza caudales o efectos del Estado en beneficio propio o de terceros, de bienes cuya percepción, administración o custodia estaban bajo su responsabilidad. Entonces no cabe duda que ese es el tipo penal que se le va a aplicar al alcalde. Entonces, si ya el alcalde está siendo sancionado por su condición de funcionario, porque hay un tipo penal específico para ese caso, se le podría también traer el artículo 46A. ¿No acaso está eso prohibido por el principio de Nevis in idem? Ese principio de Nevis in idem, como todos sabemos, tiene doble naturaleza jurídica, ¿verdad? Puede ser un principio interpretado en el ámbito formal procesal y en el ámbito material. En el ámbito formal procesal significa que nadie debe soportar dos procesos penales por los mismos hechos. Y en el ámbito material implica que nadie debe ser sancionado dos veces por la misma condición. Entonces, ¿cómo podríamos sancionar a un alcalde que ya está imputado por peculado, por ser funcionario? ¿Cómo le podríamos traer el 46A que también lo sanciona por funcionario? Jurídicamente es imposible y no se hace por eso, ¿no es cierto? El caso, bueno, y eso va a suceder en todos los casos de la administración pública. Por tanto, si la idea del legislador era utilizar ese 46A para castigar severamente al funcionario servidor, pues no lo ha logrado. No sirve para eso, porque no está respetando un principio del derecho penal. Y no sirve por eso, repito. Otro ejemplo claro es el del policía, porque también estaba apuntado a eso. Si un policía, por ejemplo, trabaja en una unidad dedicada a combatir el tráfico ilícito de drogas y en un supuesto negado, en una intervención encuentra 5 kilos de PVC, debe hacer un acta para la incautación, para el decomiso de esa droga, ¿no es cierto? Pero el acta solamente va a llevar 2 kilos y el policía se queda con 3. Claro, es un delito. Es un delito que está sancionado en el artículo 296, segundo párrafo, posesión de droga. Porque no es micro ni es macro, es simplemente el artículo 96, segundo párrafo, posesión de droga. Pero luego nos encontramos con el artículo 297, que establece las condiciones agravadas del 296. Es decir, cuando el narcotráfico es agravado. Y ahí tenemos el inciso 1, que nos dice que es agravado cuando el autor abusa de su función pública. Entonces el policía obviamente está abusando de su condición de servidor público, está utilizando su condición de servidor público cuando trabaja justamente en la entidad que combate el narcotráfico para beneficiarse indebidamente de la posesión de droga. Entonces, como suelo decir, si el narcotraficante común y corriente merece una pena por ese delito del 296 de 8 a 12 años, al policía,
por la aplicación del 297, inciso 1, le corresponde de 15 a 25. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué no es de 8 a 12? ¿Por qué es policía? Entonces, ¿por qué es policía? Es de 15 a 25, mire usted el nivel de severidad. Y además de eso, entonces, vamos a traer el artículo 46A. Y no podemos, porque nuevamente se nos presenta el caso del Nivisiguir. No se puede sancionar dos veces por la misma condición. Si ya por policía le ha subido la pena de 15 a 25, no puedes traer nuevamente la condición de policía para imponerle una mitad más por encima del máximo legal, que sería 25. Estaríamos hablando de cerca de 33 años de pena. Eso no se puede hacer. Entonces, mire usted, en los casos graves donde el espíritu de la norma quería imponer severidad, no lo consigue. Porque esa norma, repito, fue concebida políticamente. Fue concebida para obtener votos y nada más. Hay ejemplos tangibles que, si los recordamos, determina que efectivamente, y es un postulado que yo lo he esbozado y lo he divulgado a través de los años, y he dicho, desde el año 2006, los gobiernos del Perú descubrieron que la mejor herramienta política era el Código Penal. Y ustedes ven ahora que eso es cierto. Si el gobierno quiere algo, quiere dividendos políticos, no tiene más que modificar el Código Penal y hacer lo que la calle quiere. Pero cuando ya vamos al terreno de la aplicación de la norma, vemos que tenemos estos serios problemas, porque no se ha visto una estructura técnica de los tipos penales o de las agravantes. Tan es así, como he dicho, que en la parte final ahí escondidito, está la prohibición de la aplicación de ese 46A. Y ahí dice, expresamente dice que esa agravante, el 46A, no puede aplicarse cuando la condición agravada sea elemento constitutivo o sea ya agravante en los tipos penales. Entonces, digo yo, a sabiendas el legislador ha hecho esto. Sabía que no podía aplicarlo, sin embargo lo ha colocado en el Código Penal. Habrán casos, ¿no?, en donde sí se pueda, habrán contados casos excepcionales donde sí se puede hacer, pero no responde a la propaganda que se hizo para, mediante esa norma, decirle al pueblo que lo que se quería era detener la corrupción. No es así, como tampoco es detener la corrupción elevando las penas, porque lo primero que hay que hacer es llevar al funcionario un proceso exitosamente para poder imponer una condena. Y el tema no es la elevación de la pena, el tema es primero el proceso, y ahí tenemos serios problemas. Entonces, de investigación inclusive, ¿no?, de investigación, de imputación, en fin, todo lo que nosotros ya en el ámbito penal conocemos. Entonces, no es tan cierto que el artículo 46A se puede utilizar en la medida que el legislador nos ha dicho, porque no solamente el principio lo impide, sino que en la propia norma, en el propio artículo 46A, en la parte final, está expresamente prohibido en los casos que he mencionado, ¿no? Eso en cuanto al artículo 46A. Luego, la siguiente agravante cualificada se refiere al artículo 46B, el de la reincidencia. Y ahí también tenemos algo que decir y algo que recordar. La responsabilidad penal en el Perú, en el Código Penal vigente hasta el 91, es decir, el Código del 24, que duró hasta 1991, en ese código, la responsabilidad penal en el Perú era de tres tipos. Era por autor, por resultado y por acto. ¿Qué significa por autor? Sancionar por lo que la persona es, independientemente de lo que haga. Te sanciono por lo que eres. Eres negro, cholo, feo, canoso, ladrón. Ya, por eso te sanciono. No por lo que has hecho. Muy bien. Por resultado. Te sanciono
por el resultado final de un hecho que tú lo has iniciado sin que hayas participado en el desenlace final. Entonces, yo inicié un hecho delictivo que ha terminado en una muerte en la cual yo no tengo nada que ver, pero por responsabilidad de resultado yo asumo las consecuencias de ese homicidio. Es decir, si yo causo un accidente de tránsito y al herido se lo llevan al hospital y hay una mala praxis médica y muere, yo soy responsable. ¿Por qué? Porque yo inicié ese evento que condujo al herido al hospital. Responsabilidad por resultado. Pues absurdo, pues, ¿no es cierto? Absurdo. Y la tercera es la responsabilidad por el hecho. Te sanciono por lo que haces, te sanciono por el acto. Esos tres los teníamos en nuestro Código Penal anterior. Y entonces la exposición de motivos de este código, lo pueden leer cuando tengan tiempo, nos va a decir esto. Nos va a decir que no se puede castigar ni por resultado, ni por autor, que eso ya pertenece a un pasado del cual no debimos formar parte, pero lo fuimos. Entonces, como consecuencia de eso, la comisión revisora excluye del Código Penal la responsabilidad por autor y por resultado. Y por eso crea el artículo 8º del título preliminar, donde nos dice que la responsabilidad es por acto. Está claro, es por acto. Y como consecuencia de haber generado ya por escrito, de manera clara y expresa, que solo la responsabilidad por acto, se elimina la reincidencia y la habitualidad, que en el anterior código era perfectamente coherente, porque se sancionaba por autor, entonces era coherente que se sancionara la reincidencia y la habitualidad. Pero como ya nosotros hemos abandonado la responsabilidad por autor, no puedes mantener la reincidencia, y por eso se excluye del Código Penal. El Código nuevo, en 1991, en abril, sale sin la reincidencia ni la habitualidad. Repito, por la condición expresa del artículo 4º del título preliminar. Y entonces así hemos estado tranquilos hasta que viene el año 2006, abril, en pleno proceso electoral, en donde se dan múltiples cambios traumáticos del derecho penal, y ahí precisamente es que se descubre que el gobernante de ese periodo, ¿no es cierto?, utiliza la norma penal para obtener dividendos políticos. Y ahí es el tiempo, ¿se acuerdan ustedes?, que se plantea la reimplantación de la pena de muerte. Fracasa esa posibilidad y se plantea el referendo para que el pueblo opine si quiere reimplantar la pena de muerte o no, en vista de que estábamos prohibidos por un tratado. Pues claro, decía, ¿no? El tratado nos impide, pero si el pueblo quiere lo hacemos, que haya referéndum. Pero la propia Constitución peruana dice que eso no es posible, que el referéndum no puede operar cuando se trata de la disminución o supresión de los derechos fundamentales. Entonces, siendo la vida un derecho fundamental, no procede pues un referéndum, y no se hizo por esa razón. Y como no se hizo la primera, fracasó la segunda, modificaron el artículo 173 y les fue bien. Políticamente les fue bien porque la gente los aplaudió. Y entonces inmediatamente cuando escucharon los aplausos de la gente, fueron a más cambios. Y uno de esos cambios es este. Y si ustedes, claro, con los adelantos tecnológicos del internet, pueden regresar a esa época y poner los videos de la televisión del mes de abril. Y van a encontrar ustedes a múltiples representantes políticos que sistemáticamente salían a la televisión mañana, tarde y noche para explicarle al pueblo que era hora ya de castigar al reincidente. ¿Cómo era posible que se mantuviera sin punibilidad un reincidente, alguien que tenía 2, 3, 4 delitos? Y la gente, claro, apoya ese tipo de conducta legislativa y los apoyó. Y ese apoyo permitió que en 24 horas de estudio, entre comillas, modificaran el artículo 8º del título preliminar y le agregaran, ¿no?, como dice ahora, la responsabilidad penal es por el hecho.
salvo la reincidencia y la habitualidad. Y le agregaron la reincidencia y la habitualidad. Muy bien. Entonces quiere decir que hemos regresado rápidamente a la responsabilidad por autor. Entonces en el Perú, claro, la responsabilidad es por acto, pero también por autor. Y como ya modificaron el texto del modelo del derecho penal que está expresado en el título preliminar, incorporaron el artículo 46b sobre la reincidencia y el 46c sobre la habitualidad. Pero acá también hubo un problema, porque la condición de reincidente o de habitual respecto al código anterior no ha cambiado y tampoco actualmente ha cambiado. ¿Qué es lo que ha cambiado? La consecuencia jurídica es la que ha cambiado. A ver, explico. De acuerdo a la norma anterior, al código anterior y al código actual, es reincidente todo aquel que estando en el cumplimiento total o parcial de una condena, de una pena, comete un nuevo delito doloso. Esa es la condición de reincidente. Por tanto, se entiende que como está cumpliendo una pena, está en el penal. Porque si está cumpliendo una pena, es porque está privado de su libertad. De manera que si está sentenciado y no está en el penal, es porque no está cumpliendo la pena, está claro. ¿Y por qué está libre? Porque está cumpliendo reglas de conducta que emanan de la suspensión de ejecución de la pena, de la reserva del fallo condenatorio o de la conversión de la pena. Vaya uno a saber en cuál está. Pero en ninguno de ellos está cumpliendo la pena, sobre todo en los dos primeros. La suspensión y la reserva del fallo condenatorio establecidos en los artículos 57 y 62 de nuestro Código Penal, ¿no? Son beneficios que el Código ha entregado a las personas que por primera vez se involucran en un hecho delictivo y que merecen una segunda oportunidad. Y bueno, de ese tema ya lo hemos hablado en su momento y lo hablaremos también cuando ya veamos la teoría de la pena, ¿no? De acá unas semanas más. Pero para el efecto de que se entienda el tema, estamos determinando que el reincidente pasa por ciertas características esenciales. Primero, tiene que tener una sentencia firme. Segundo, esa sentencia firme debe ser efectiva. Si no es efectiva, es que no está en la cárcel. Y si no está en la cárcel, es porque está cumpliendo reglas de conducta. Y la reincidencia, verifiquen ustedes, exige el cumplimiento de la pena. Y está claro entonces que no es reincidente. Por eso algunos señores representantes del Ministerio Público a veces incorporan la reincidencia a casos donde hay pena suspendida. Y ya la jurisprudencia ha sido clara y basta en ese sentido para decirles, señores, la reincidencia no aplica cuando hay suspensión de pena. Porque en la suspensión de pena, repito, no se está cumpliendo la pena está suspendida, esperando que el que está beneficiado con la suspensión comete un error e incumple la regla de conducta y luego sea revocado. Entonces queda claro que es así. Bueno, ¿y qué decía el código? Que al reincidente se le aplicaba un 30% más de la pena por encima del máximo legal. Muy bien. Sin embargo, el artículo 46C sobre la habitualidad nos dice que es habitual el que está comprometido en 3 hechos punibles en el lapso de 5 años. Estando comprometido en 3 hechos punibles, comete uno más y entonces ya tiene la condición de habitual. Entiéndase entonces que el habitual tiene 3 procesos abiertos. 3 procesos en los que todavía no tiene sentencia firme. Y si no tiene sentencia firme, nuestro punto de vista, sigue protegido por el principio de presunción de inocencia. Y si está protegido por este principio, si sigue siendo inocente en esos 3 procesos, ¿por qué se le considera
esos 3 procesos para ponerle el 50% más. Quiere decir que cuando emerge esta situación en el 2006, la reincidencia era menos grave que la habitualidad. La reincidencia era 1/3, o sea, 30% más. Pero la habitualidad era 50%. Era mucho más grave ser habitual que reincidente. Si lo ves desde el punto de vista cualitativo, parece coherente, ¿no? Cuantitativo digo, coherente. Claro, porque aquí dicen, está comprometido en 3 delitos. Corrección, ¿no? No son 3 delitos. Son 3 hechos punibles. Delito será cuando sea condenado. Y tenemos que corregir los términos, ¿no es cierto? Delito es cuando ya está condenado. Y la condena es firme. Cosa juzgada. Recién hablaremos de que ha cometido delito. Antes no. Si está procesado, son hechos punibles, en los cuales puede terminar siendo absuelto o no. Pero ya pesa sobre él la situación de habitual y en este nuevo delito el 50% más. Entonces, esa situación, naturalmente nosotros la hemos cuestionado. En cuanto evento académico hubo en los años 2006-2007, recuerdo que lo hemos cuestionado por ese no simple argumento jurídico, sino histórico. Les estoy demostrando, o sea, no es que yo me he inventado ni que estoy en contra simplemente porque soy abogado, no. Es porque el derecho estudiado nos hace ver cosas que al legislador ni siquiera le interesan saber que existen. No se puede sancionar a la gente porque usted quiere, o porque quiere ser reelecto, o porque quiere aplausos de la población. Se tiene que ser técnico, y esto no respeta ninguna condición técnica. Sobre todo, repito, la habitualidad. Por lo menos en la reincidencia usted explica, ¿no? No es que estemos de acuerdo, pero es explicable una sanción, porque por lo menos tenemos un tipo que ha sido condenado, pues. Ha sido condenado y nuevamente incurre en otro delito. Ya está bueno. Lo entendemos. Pero en el otro caso no. No ha sido condenado. Está todavía protegido por el derecho de presunción de inocencia. Entonces, ¿cómo es que se entiende que habiendo el principio se le sancione con el 50% más? Y esos cuestionamientos contundentes, sostenidos, que no solamente el que habla, muchos abogados, muchas personas entendidas en el derecho penal también opinaban en el mismo sentido. Y al final, imagino, pues los señores legisladores habrán dicho, estos abogados tienen razón, ¿no? Hay que calmarlos y vamos a modificar. ¿Pero qué han modificado? La pena la han modificado. Es decir, han hecho un trueque. El 50% que era para la habitualidad, la han puesto a la reincidencia, y el 30% que era para la reincidencia, la han colocado en la habitualidad, y con eso nos han contentado. Pues no estamos contentos, ¿no? Porque el problema no era la pena, el problema es la calidad del agravante. Bueno, como quiera que sea, ese es el estado de las cosas, ese es mi punto de vista, se los hago saber. Si están de acuerdo conmigo, no, en buena hora, ¿no? Que estén de acuerdo conmigo, y si no, también, bienvenidos. Estamos descubriendo unos, sosteniendo otros nuestras ideas jurídicas. Y entonces, en esa situación es que ya estas 3 agravantes están en el Código Penal y se le llaman cualificadas porque permiten imponer penas por encima del máximo legal. Y entonces, ¿cómo funciona esto? Ustedes ya conocen, ¿no es cierto?, el mecanismo de imposición de la pena, que en el Perú es por los tercios. Pero para encontrar los tercios, primero hay que delimitar el marco punitivo. Por ejemplo, si el delito se castiga con pena privativa de 2 a 8 años, vamos a suponer que es de 2 a 8 años, pero si hubiese una agravante cualificada, cualquiera de estas 3, supongamos que es reincidencia, donde se impone 50% más, entonces ya no son 8 años, sino 4 más. Por tanto, serían 12. Entonces, ¿cómo hay que hacer el marco punitivo?
ya no es de 2 a 8, es de 2 a 12. Y de 2 a 12 saca usted los tercios. De manera que se incrementa potencialmente la pena, tanto en el inferior, en el medio como en el superior. Se va a incrementar. Por esa misma razón es que decíamos, ¿se acuerdan? El sábado pasado, ¿qué pasa cuando hay una atenuante cualificada? Si usted le está poniendo 50% más a una una agravante cualificada, entonces, ¿cómo hacemos con la atenuante cualificada? Porque recuerden que comentamos la falta de claridad en el artículo 21. El artículo 21 está hecho para establecer la pena o la disminución de la pena cuando se trata de atenuantes cualificadas, que son las eximentes imperfectas, ¿no es cierto? Entonces el artículo 21 nos dice que los jueces pueden reducir prudencialmente la pena. Esa prudencia es cualitativa, pero no cuantitativa. Entonces hacía falta una cuantificación de esa prudencia. Y esa cuantificación la ha dado el artículo 45A y también la jurisprudencia. Y algo que ha molestado a mucha gente, ¿no? No entendida en el derecho o conocedora de la ley, pero que tiene sus pensamientos muy singulares para oponerse a ese tipo de situación. Y entonces, ¿en qué hemos quedado? En que si una agravante cualificada permite imponer 50% por encima del máximo legal, entonces una atenuante cualificada también debe merecer una pena del 50% por debajo del mínimo legal. Y a eso hemos llegado. Así estamos trabajando el derecho penal. Y a la persona que no les gusta, habría que preguntarles entonces, pues, que se modifique ese 50% hacia arriba, para que el porcentaje hacia abajo sea menos y todos estemos coherentemente en paz, porque de otra manera no hay equidad, no habría justicia en la norma, y la norma aspira a la justicia. No estoy diciendo con eso, y no me malinterpreten, no estoy diciendo con eso que el derecho penal deba ser justo, o que un juez deba ser justo. No, pues, ¿no es cierto? Porque el sentido de justicia personal, cada uno tiene su propio sentido de justicia. Lo que estamos tratando de hacer es que la ley se aplique o sea lo más clara posible para poder acercarnos por ahí a un sentido de justicia. En todo caso, justicia para una de las partes, ¿verdad? Entonces, al final, hemos determinado que esa forma en la que ha procedido la norma penal y la jurisprudencia ha sido la más acertada y explicada además por las sentencias. Y hoy, justo estaba conversando hace una hora con un grupo de chicos a los que les he dictado clases en las tardes en la universidad. Les decía, a ustedes y a mí nos han enseñado que las fuentes del derecho son 4, ¿verdad? Son la ley, fuente formal, la jurisprudencia, la doctrina y las costumbres, como fuente referencial en el derecho penal, del cual se nutre para incorporar la norma, mejorarla, perfeccionar. Y le decía, pues ahora parece que hay una quinta, ¿no? Una quinta, porque si analizamos, por ejemplo, el artículo, los dispositivos referentes al recurso de casación, ¿no? El recurso de casación nos dice que este se va a poder, procede cuando se trata de delitos graves cuyas penas sean en el extremo mínimo superiores a 6 años y se haya festinado algún derecho fundamental, algún derecho de procedimiento, ¿no es cierto? No se ve el fondo, sino la cautela de los derechos. Pero también procede, dice la ley procesal, cuando siendo delitos cuyas penas no son mayores a 6 años en el extremo mínimo, delitos menores, también procede en caso sea necesario o se genere de ese caso doctrina jurisprudencial. Y le decía a los chicos, doctrina jurisprudencial, ¿qué cosa es? La doctrina, sabemos, significa ese aporte intelectual
del estudioso, del entendido en el derecho, a través de sus publicaciones. La jurisprudencia establecida a través de la sentencia de última instancia. Pero de un tiempo a esta parte, 10 años me parece aproximado, ya vemos muy común que los jueces en las sentencias se amparen en la doctrina. Y hay citas, hay pie de página. Importante, ¿no es cierto? Entonces ya no es el juez pues solo el que sostiene una determinada situación de absolver o de condenar, sino que se apoya en producción intelectual de alguien que con categoría sostiene y coincide con él. Y eso está muy bien. Pero también hemos notado que hay sentencias que van creando doctrina. A eso se le llama doctrina jurisprudencial. Es decir, el aporte del juez, el aporte intelectual del juez expresado en su sentencia. Y eso es importante rescatar. Yo, desde mi posición de docente universitario, yo saludo que sea así. Saludo que los jueces hayan ingresado a este nivel de generar derecho, de generar doctrina en sus propias sentencias. No simplemente decir lo que piensan sin sostenerlo o sostenerse de otros autores, no, porque los jueces también están produciendo y lo hacen en las propias sentencias. Y a eso se le llama doctrina jurisprudencial, y creo, a mi modo de ver, que estamos incorporando una fuente más al derecho penal. Y qué bien que sea así, qué bien que sea así, que la rama del derecho penal siga creciendo y va a crecer en la medida que con ustedes estemos todos los sábados, y no por eso digo yo que lo que sostenga es lo que es cierto, ¿no? Simplemente yo comento, hablo con ustedes lo que yo siento, cómo siento el derecho penal, cómo lo veo el derecho penal, ¿no? Y parte de ello es a través de la experiencia que uno ha vivido. Y también comento a veces y digo, yo he tenido el privilegio, suerte, de estudiar con el código anterior y con este, o sea, de tal forma que yo puedo, con conocimiento de causa, decir cómo era, cómo es y cómo puede ser, ¿cierto? Esas son situaciones ya de naturaleza personal que uno vuelca y está gustoso de hacerlo cada vez que tiene la oportunidad, como hoy, estar con todos ustedes, muy agradecido por esta atención que nos vienen brindando todos los sábados. Y aprovecho también de dar mis saludos a todos los chicos, señores abogados, abogadas también, que están enviando sus mensajes a través de este sistema, y no lo puedo hacer personalmente, pero a todos en conjunto decirles que también los estimo, que también me congratulo por estar en este espacio. Y bueno, no tendremos más que decir por este tema, lo despedimos por esta tarde. Muchas gracias por su atención. Nuevamente, nuestro agradecimiento al Centro Federado de Derecho de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez, en las personas de la señorita Katy Medina y el señor César Vera, que son los representantes de esta entidad. El próximo sábado ya vamos a ingresar a trabajar la estructura del delito, es decir, vamos a manejar ya los elementos del delito, cada uno de ellos estudiando o divulgando mejor los elementos que lo conforman, los elementos que las eliminan, de tal manera que vamos a tener ya en las próximas semanas una visión cada vez más integral de lo que es la teoría del delito. Nuevamente, muchas gracias y hasta el próximo sábado. Que les vaya bien.